Comenzamos nuestra tercera conversación desde Iberoamérica en torno a la figura de Alfonso X el Sabio en este octavo centenario de su nacimiento que estamos conmemorando, y nos hemos conectado pues con un gran especialista fundamentalmente en la lírica alfonsí de temática mariana, en las cantigas, en las conocidísimas cantigas de Alfonso X. Nos acompaña Santiago Di Salvo, que es investigador muy reconocido, investigador del CONICET argentino, que desarrolla también su labor en la Universidad Nacional de La Plata, un especialista en los textos mariológicos, no solo del siglo XIII, sino en un arco cronológico amplio, especialista también en la liturgia, en esta lírica románica y su repercusión. Y desde luego, pues Santiago, te estamos muy agradecidos de que puedas conectarte desde Argentina y participar en este homenaje que la Universidad de Huelva y esta pequeña localidad de este extremo suroeste del continente europeo, con tanta vinculación, con tan estrechos lazos con Iberoamérica, pues está tributando al rey sabio, Alfonso X. El agradecido soy yo porque, bueno, ustedes están en el extremo europeo y yo estoy en el extremo del mundo, así que para mí es un privilegio poder ya estudiar estas cosas, haberlas estudiado y poder investigarlas, enseñarlas, una pasión que tengo desde joven y bueno, un honor para mí poder contribuir en algo con ustedes, con la Universidad de Huelva, bueno, con los lugares que son propiamente los lugares de donde son los autores y las obras que yo he estudiado, ¿no? Así que bueno, muy agradecido. Quería comentarte que en la universidad tenemos ahora mismo expuesto un facsímil del Códice de Florencia de las Cantigas, abierto por el folio 50 recto, donde se reproduce las ilustraciones que acompañan a una cantiga que se desarrolla en la localidad de Ayomante, una localidad en el extremo oeste de la provincia de Huelva, a orillas del río Guadiana, fronteriza con Portugal, y allí se desarrolla, según el texto de esta cantiga, un milagro, yo diría que uno quizás de los más humildes de los que contiene este corpus de milagros medievales, un milagro muy sencillo, muy humilde, que nos cuenta cómo un hombre bueno accede a la capilla que había dentro del castillo de Ayamonte, ve el estado ruinoso y las deficiencias que presenta el edificio y decide adornarla un poco para que se pueda celebrar la festividad de la Virgen de Agosto. Y él tiene conocimientos de bordado, pero no tiene disponibilidad económica para adquirir los hilos que necesita, los hilos de oro, etcétera. Y de repente ve que en su hombro aparecen esos hilos y puede bordar el paño de altar y celebrarse pues de una manera más honrosa la festividad de la Virgen, ¿no? Es un milagro muy sencillo en comparación con otros mucho más espectaculares, ¿no? Pero que en el Códice de Florencia permite la representación y propicia la representación de la localidad de Ayamonte. Es una representación idealizada, porque evidentemente ahí aparecen una cerca urbana, pues como la de Sevilla o como la de Jerez de la Frontera, que una localidad como Ayamonte no podía tener de ninguna manera en esos momentos, pero es una representación, además con la anécdota de que aparecen a los pies del muro unas perdices solamente silueteadas y unos conejos, porque el texto dice que Ayamonte era una localidad ya tanto fragosa, pero abondada de perdiz y de conejo, ¿no? Es la única representación que tenemos de un lugar de la provincia de Huelva, de nuestra provincia, de nuestro territorio de Huelva, en los códices alfonsíes, ¿no? Al hilo de esa presencia del Códice de Florencia en esta pequeña exposición bibliográfica que hemos habilitado en nuestra biblioteca para que nuestros alumnos al pasar pues tengan ese contacto visual
con un códice alfonsí y puedan descubrir realmente ese mundo tan fascinante, queríamos que tú nos ilustraras, tú que también lo conoces, que tú nos ilustraras un poco sobre las cantigas, qué son las cantigas, por qué están escritas en ese lenguaje, en ese galaico portugués tan particular, cuando un rey como Alfonso X estaba propiciando la escritura en castellano en otros ámbitos de la producción científica, jurídica, historiográfica, intelectual, en suma, ¿no? Y que nos pudieras guiar un poco por ese mundo apasionante de las cantigas de Alfonso X. Bueno, sí, la verdad que es apasionante. Las cantigas de Santa María, yo diría que son un monumento importantísimo de la cultura y de la literatura hispánica, o si se prefiere hablar de ibérica, del siglo XIII, ¿no? Es un monumento insoslayable y es importantísimo también que se estudie. Por supuesto que al estar escritas en gallego-portugués, que es la lengua madre, la que dio lugar a los modernos idiomas portugués con todos sus dialectos, ¿no? Y gallego moderno, eh, han sido consideradas muchas veces y estudiadas como parte de la literatura o del desarrollo de la lengua, sobre todo en los estudios de literatura portuguesa, ¿no? Y por supuesto gallega. Pero a veces se quedan un poco de costado en en las letras castellanas, justamente por no haber sido escritas en castellano. Para mí eso, bueno, y para muchos estudiosos, no solo para mí, es un error. Deben estudiarse como parte de la literatura española medieval, como un hito importantísimo, con lo que diríamos este pequeño, si quisiéramos llamar accidente, entre comillas, o más bien una característica peculiar que tiene que ver con una cuestión de género, tiene que ver con una cuestión genérica, más que con una cuestión territorial. Las cantigas de Santa María muy probablemente hayan sido compuestas no solo en los lugares donde estaba, bueno, el rey en su momento, que no era necesariamente un lugar fijo, sino que pueden haberse trasladado con el rey o con su grupo de estudiosos y de amanuenses y de colaboradores en esta gran obra que no solo es literaria, sino también musical y pictórica, ¿no? Entonces, podemos decir que es el gallego portugués hablado en esa época, en la zona, bueno, de Galicia y Portugal, al menos norte de Portugal, en el siglo XIII, pero es una lengua que evidentemente se está practicando en la corte castellana, en la corte de Castilla y León, y tenemos también el otro gran corpus que es de poesía llamada, bueno, profana o no religiosa, que son las cantigas de amigo, de amor y de escarnio y maldecir, entre los cuales también Alfonso X es un autor, que también están en la misma lengua, producidos más o menos en esa época y los códices un poco posteriores a los de las cantigas de Santa María del siglo XIII. Yo diría que la razón por la que están compuestas en gallego portugués es porque Alfonso X, pero no solo él, sino muy probablemente también su padre, Fernando III, hayan hecho un gran intento de pasar un enorme volumen de cultura y de literatura a las lenguas vernáculas, e hicieron eso a partir de los textos latinos y algunos árabes también, mandándolos a trasladar, ¿no? Como se decía en la época, a romanzar al castellano, pero eso afectó sobre todo la obra en prosa, ¿no? Del entorno alfonsí. En cambio, la obra en verso, entre cuyos representantes tenemos las cantigas de Santa María como obra más voluminosa, fue volcada a la lengua gallego-portuguesa. Lengua que por otro lado se cree que Alfonso X
conocía de primera mano, digamos, era una lengua, prácticamente una lengua materna para él, por haberse criado en su niñez también en Galicia y con ayos o ayas gallegas, etc. Pero hay razones también de género literario, es decir, así como se utiliza una cierta retórica, un cierto formato, unos ciertos materiales, incluso y tintas y disposición de texto a la hora de volcar esas obras, digamos, de sus fuentes latinas a la lengua romance, a la lengua del pueblo, ¿no? A la lengua vernácula, se tenía en cuenta también una tradición, ¿no? Una tradición literaria, poética, y esa es la razón, dicho de manera así muy amplia, por la que tenemos este gran monumento, no escrito en castellano, sino escrito en gallego-portugués. Mientras que la gran obra de Alfonso X en prosa, está toda en su totalidad en castellano, ¿no? Esto, bueno, es un fenómeno que se da también en otras regiones de Europa, no es exclusivo, ¿no? Por ejemplo, en Italia, la selección de ciertos dialectos, ¿no? Más allá de la procedencia o de la lengua del poeta en cuestión, que decidía escribir en un dialecto y no en otro porque era un dialecto a lo mejor con mayor prestigio o tradición poética. En el caso de las cantigas de Santa María, lo que sin lugar a duda podemos decir es que la tradición poética en gallego-portugués existía, pero el monumento literario más grande, o sin lugar a dudas, considerado como de un único autor, sin lugar a dudas el más grande, son las cantigas de Santa María, y sientan el precedente, no solo estas cantigas, sino también las no religiosas, para que se siga componiendo en las Cortes de Castilla y León, aparte de la Corte de Portugal, en gallego-portugués por mucho tiempo más, hasta por lo menos la mitad del siglo siguiente, que es el siglo XIV, donde se empieza a ver, a palpar en los manuscritos que nos quedan, la existencia de una vigorosa poesía ya en castellano también, ¿no? Así que bueno, eso se podría decir en cuanto a la lengua. En cuanto a qué son las cantigas de Santa María, la forma más sencilla de comprenderlo es una gran colección de canciones, es decir, un cancionero, pero cuando hablamos de un cancionero tenemos que tener presente de que está recogido en varios manuscritos. Tal vez hablar de los manuscritos ahora es complicado, pero ya que mencionaste uno de sus manuscritos más importantes, el Códice de Florencia, por ser uno de los códices ilustrados, que normalmente se lo ha entendido siempre históricamente como si fuera el segundo tomo, ¿no?, del gran Códice Rico que se conserva hoy en día en la Biblioteca del Escorial. La versión literariamente más completa, donde podemos ver el texto, digamos, ya podríamos hablar de la redacción definitiva de las cantigas de Santa María, es otro códice también del Escorial, que es el llamado Códice E, que sin embargo no está tan ricamente ilustrado. Pero eso ha permitido siempre a los historiadores, a los estudiosos de estos textos, concluir que las cantigas de Santa María son 420, y en su versión más completa, en ese códice que está totalmente completo en cuanto al aspecto poético y musical, pero sin todo el esplendor de la iconografía de los talleres alfonsíes, como se da en el Códice TO, que es el Códice Rico del Escorial, el Códice T, que es el Códice Rico del Escorial, cuyo antecedente es el Códice TO de Toledo, y el Códice F, que es el que ustedes ahora tienen en exposición, ¿no?, que desgraciadamente no se ha llegado a completar en su momento, pero que aún así conserva todo ese esplendor. Así que las cantigas, como podría resumirse como dijo en su momento Marcelino Menéndez y Pelayo, como la gran Biblia estética del siglo XIII, ¿no?, en un triple código estético, que es el literario,
poético específicamente, lírico, el musical, porque es un gran monumento a la música medieval no litúrgica, es el mayor compendio de música no litúrgica que tenemos de la Edad Media, religiosa pero no litúrgica, es decir, no en latín, y una gran obra, enorme obra iconográfica. Sin duda, un monumento, como tú dices, por el número de composiciones, por la propia factura material de esos códices que has comentado y por la profusión de datos que nos ofrecen a los investigadores y a cualquier persona interesada por la historia de aquel momento, de aquella época, porque claro, al hilo de narrar cualquiera de esos milagros, pequeños o grandes, nos va dando muchísimos datos sobre vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Sobre actividades económicas también, sobre dónde se hace tal o cual cosa, ¿no? En tu opinión, ¿cómo se nutre ese caudal, ¿no? de historias, de pequeños relatos de carácter milagroso, la inmensa mayoría de ellos, ¿no? ¿De qué magma, ¿no? se nutre todo eso? Bueno, es muy interesante esa pregunta porque justo va al centro de la originalidad alfonsí a la hora de componer estas canciones. Dijimos que las cantigas, bueno, como su nombre lo indica, son canciones, ¿no? Son canciones en honor a la Virgen, pero si nos acercamos a su género literario o a su subgénero, vamos a encontrar, como tú dijiste muy bien, milagros de la Virgen, y las cantigas, que son múltiplo de 10, que se llaman cantigas decenales, son cantigas de alabanza o cantigas de loor. Pero dentro de la enorme cantidad, las 300 y tantas cantigas que son narrativas, porque aunque sean en metro lírico, no dejan de ser narraciones de milagros obrados por la Virgen, tenemos una variedad enorme de fuentes. Estas fuentes que han podido ser identificadas solo en parte, porque Alfonso X no solo no menciona cuáles son esas fuentes, sino que además, al estar en gallego-portugués y en un metro lírico, es muy difícil compararla con sus fuentes originales en latín. Sin lugar a duda, aprovecha de todo tipo de fuentes. Entonces encontramos cantigas como el milagro de Teófilo, el milagro de San Ildefonso, el milagro del monje ahogado, bueno, tantísimos milagros que ahora no me detengo a mencionar, pero que son milagros simplemente literarios, milagros que son de la tradición literaria, ¿no? Como podríamos encontrar, bueno, si el público a lo mejor lo ha leído, en los milagros de Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo, ¿no? Que también son del siglo XIII, ¿no? La misma base narrativa, ¿no? La misma narración, nada más que confeccionada de manera distinta. Lo que ocurre con Alfonso X es que no contento, y perdón que diga Alfonso X porque siempre debería aclarar Alfonso X y sus colaboradores, pero bueno, con Joseph Snow, gran estudioso de las cantigas de Santa María, a la cabeza, yo sostengo también que Alfonso es el autor, a la manera de como un arquitecto es autor de un edificio que se erige, ¿no? No porque haya puesto piedra sobre piedra de puño y letra, vamos a decir así, en el caso de las cantigas de Santa María, sino porque ha sido su gran diseñador y el que firma, ¿no? La obra. Entonces, Alfonso X decía, no contento con las fuentes de tipo tradicional, que son limitadas, ¿no? Porque son, bueno, un sinnúmero de relatos, pero que podría haberse contentado con ese número y nada más, va más allá y empieza a introducir fuentes en las siguientes etapas de redacción de la obra, una primera etapa que se cree que tuvo 100 cantigas, después otras 200, a las que sumaron otras 200, para llegar a un número de 420, probablemente haya querido ir más allá y no pudo, porque la muerte lo cortó antes, ¿no? Es un proyecto que probablemente se haya cortado con la muerte de Alfonso X en 1284, pero sí hay una clarísima intención de expandir las fuentes y el tipo de milagros
hacia Milagros, que son no solo de la península ibérica, sino de los lugares que Alfonso frecuentaba o que son significativos para su vida personal o para la vida política del momento. Por eso tenemos, como has dicho, la cantiga de Ayamonte, de Huelva, pero también cantigas que son correspondientes a la región de Murcia, a la región de Cádiz, gran presencia de Andalucía en las cantigas de Santa María, gran presencia del Algarve y de otros territorios que hoy son Portugal, aparte, por supuesto, de otros territorios al norte de la península ibérica, una presencia para nada despreciable de cantigas de Burgos, ¿no? de la zona, bueno, de Castilla, de la vieja Castilla, pero porque justamente Alfonso X tenía sus relaciones con Burgos, de hecho tenía una hermana de él que era una señora importante en el monasterio de las Huelgas de Burgos. Bueno, todas, se puede casi reconstruir una especie de biografía topográfica o geográfica de Alfonso X y de los intereses políticos también de Alfonso X a partir de los lugares donde transcurren las cantigas de Santa María. Y junto con los lugares hay un esfuerzo enorme en retratar al lugar, pintar al lugar, a veces de una manera un poquito más realista, a veces no tanto. Pensemos que estamos hablando de canciones y que tienen su limitación también en cuanto a las posibilidades de descripción, ¿no? En un poema que lleva estribillo, etcétera, y la limitación dada por una viñeta de una página grande, dividida en 6 recuadros, y a veces en 12 a doble página, en el caso de la ilustración o la iconografía de las cantigas. Pero parece que no, pero la cantidad de detalles que puede haber son muchísimos, desde los que mencionaste de características del lugar, ¿no? De la fauna y hasta la flora, hasta algunas cuestiones arquitectónicas que, si bien son, digamos, podríamos decir, tópicos, ¿no? De la época, en donde hay una serie de convenciones para representar una casa, un monasterio, un palacio, pero hay pequeños detalles. Por ejemplo, si vamos a la heráldica, si vamos a los detalles de atuendos, a los detalles, como dije, de plantas y animales, a los detalles de los rostros, ¿no? Las cantigas de Santa María son absolutamente novedosas en cuanto a la descripción, o mejor dicho, a la pintura de los rostros en su iconografía, ¿no? Distinguiendo incluso características, bueno, raciales o étnicas, características lugareñas, en los atuendos, ¿no? Los paños, hay todo un estudio hecho sobre los paños y las vestimentas en las cantigas de Santa María, es decir, detalles que son de una riqueza totalmente absoluta que al día de hoy se siguen estudiando. Entonces, ha habido una intención muy clara, muy manifiesta de expandir el número de milagros hacia milagros, de los milagros llamados de tipo universal, literario, hacia milagros ya específicamente hispánicos, y después siempre tendiendo hacia el yo aquí y ahora del rey, incluso milagros que se pueden llamar autobiográficos. Para decirlo lo último, un caso muy claro, la cantiga 209, en la que se describe cómo el rey está enfermo y cómo es salvado por la Virgen gracias a las cantigas de Santa María, justamente. En ese relato se describe con lujo de detalles los padecimientos del rey y qué tipo de afección tenía en las piernas y qué era lo que ocurría cuando él sufría y estaba en cama. O sea, detalles que no puede haber dado sino el rey mismo o alguien muy allegado al rey, como ejemplo de estas dos cosas, ¿no? De esa tendencia a que el yo del rey aparezca, emerja en el cancionero con toda su autobiografía a cuestas, y por otro lado con este nivel de detalle, ¿no? de detalle realista, ¿no? Que se ve mucho en las ilustraciones, y por otro lado a veces se ve mucho, como en este caso, en las descripciones mismas, en los poemas. Hablando de las ilustraciones, y ya tenemos que ir casi cerrando esta conversación, que me gustaría poder hacer muchísimo más extensa, porque el tema realmente es apasionante y nos lo cuenta
desde el profundo conocimiento del objeto de estudio, las ilustraciones son, como dices, un repertorio gráfico absolutamente excepcional. Son el gran repertorio iconográfico que tenemos para casi la Edad Media española, ¿no? En comparación con otras producciones europeas, pues por ejemplo, no sé, nuestra historiografía no se ha conservado en códices ilustrados como en Francia o como en otros lugares, que son verdaderas ventanas a ese mundo de la monarquía, de la corte, de los caballeros, etcétera, ¿no? Pero tenemos las cantigas, ¿no? Y en las cantigas pues no solamente están, como tú bien dices, el rey o los nobles, sino que está la ciudad, está el pueblo, está el campo, es realmente un repertorio fabuloso, fantástico. Esa disposición de las viñetas, ¿no? Partidas en 6, refuerza el carácter narrativo de los textos, porque realmente hay una secuencia, ¿no? Una secuencia que bueno, de hecho, en algunos tratados de historia del cómic, ¿no? Pues muchas veces se sitúa casi como un precedente, ¿no? Como un precedente por aquello de que además cada viñeta va acompañada con un pequeño, un brevísimo texto, casi una especie de protohistoria de lo que muchísimo tiempo después será el cómic. Yo quería en fin, pedirte una reflexión breve sobre el papel de esa iconografía en relación con los textos, ¿no? Porque no solamente se trata de adornar, de hacer más ricos unos códices que se podían haber hecho ricos de muchas maneras, sino que le dan desde luego un carácter muy peculiar a ese producto, ¿no? Y que gracias, afortunadamente, pues podemos nosotros seguir disfrutando tantos siglos después. Sí, es así y no solo complementan, sino que a veces hasta parecieran por momentos ir hacia un lado el texto y hacia otro la iconografía, como si hubieran tenido fuentes o demostrando, digamos, que han tenido obviamente autores distintos, ¿no? Porque unos son los que se dedican al arte plástica y otros los que se dedican a escribir, pero de allí su riqueza, ¿no? Porque hay una atracción o distanciamiento con respecto al texto que lo vuelve aún más interesante, es decir, a veces sigue a pie juntillas del texto y a veces no, o por falta de texto, ¿no? Porque el texto es breve, o bien porque no son cosas ilustrables, ¿no? Y se vuelve un poco abstracto, entonces al plano de la iconografía hay que llevar algo que a lo mejor en la cantiga está haciendo una especie de consideración moral o una consideración espiritual que es muy difícil ilustrar. Pero bueno, de allí el desafío que ha implicado para los ilustradores de las cantigas, y son realmente iconografías, como tú lo has bien dicho, únicas en el mundo, únicas en Europa, porque, bueno, no solo únicas en España en comparación con otros textos que se han conservado, importantes literariamente, pero no tan ricos, para nada tan ricos iconográficamente, pero sí únicos, digamos, en su factura y en sus influencias, en sus múltiples influencias también. Hasta el día de hoy se sigue estudiando y se siguen, es como una mina de oro de la que se sigue sacando, bueno, no solo el texto, ¿no? Sino la iconografía. Y sí, y su diálogo con el texto es uno de los factores más interesantes, ¿no? Sus múltiples relaciones con el texto, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En muchos sentidos, en el sentido de la representatividad, de la representación, pero en el sentido también de, como decía, la compleción de detalles que no existen en el texto, o bien de la bifurcación de fuentes. Bueno, hay una serie de relaciones muy interesantes y a su vez de las ilustraciones entre sí, ¿no? De las ilustraciones entre sí a lo largo de, por ejemplo, el códice T o en relación con el códice F, el de Florencia también. Perfecto, y ya para terminar, bueno, me gustaría también saber que tú nos indicaras qué se sabe de Alfonso X en Argentina, qué conocen
tus compatriotas de nuestro rey sabio? ¿Qué imagen de él puede haber allí a tantos kilómetros de distancia? Bueno, eso es un desafío interesante porque para mi gusto no suficiente todavía, para nada suficiente. En los ámbitos académicos, en los ámbitos universitarios, es un nombre que resuena, sobre todo para quienes estudian el derecho, obviamente, porque ahí tenemos las 7 partidas, entonces en la historia, bueno, del derecho romano y del derecho de los países americanos es muy importante Alfonso X, al menos quien lo estudia desde el punto de vista histórico, ¿no? Bueno, después en el ámbito propiamente histórico, los estudiantes de historia, y en el ámbito musical, quien estudia la música, quien estudia música medieval, o quien incluso es aficionado y participa en algún coro, por ejemplo, es probable que haya sentido nombrar las cantigas de Santa María de Alfonso X. Pero sacado de esos ámbitos, todavía es un nombre que a muchas personas no les dice mucho, ¿no? Incluso personas educadas, ¿no? Y para mí eso es una gran carencia y una gran falta que todavía la juzgo, digamos, que es un deber nuestro de los de letras, de los filólogos, letras, como le decimos aquí en Argentina, difundir más y traducir más la obra o trasvasar más la obra a la lengua moderna, tanto la obra en prosa como la obra en verso de las cantigas de Santa María. Pero debo decir y debo admitir que últimamente, con los medios a nuestra disposición, se ha difundido muchísimo más. Y las cantigas de Santa María, que aparentaban ser la obra menos difundida durante la misma Edad Media, porque no ha sido recopiada ni nada, a diferencia de las crónicas, es la que sin lugar a dudas tiene más difusión por los medios electrónicos y por los medios digitales en el siglo XX y en lo que va del XXI. Entonces, mucha gente ya conoce la melodía y, de paso, también las ilustraciones de las cantigas de Santa María por estos medios. Y pienso no solo en los estudiantes que acceden a recursos, estudiantes de todo nivel, ¿no? Del nivel secundario hasta universitario, sino también en este gran fenómeno del recreacionismo medieval y de la afición por la música medieval, que en Argentina se ha vuelto muy, muy popular, y ahí es una puerta de entrada para las cantigas de Santa María y para el nombre de Alfonso X. Perfecto, pues sin duda tenemos un gran reto por delante de aquí al 9º centenario del rey sabio, del nacimiento de Alfonso X, y sin duda pues con estudios como los tuyos, pues cada vez iremos conociendo más los pormenores y los secretos que aún guarda pues ese tesoro excepcional que son las cantigas de Santa María de Alfonso X. Muchísimas gracias, Santiago, por haber compartido con nosotros en la distancia, pero también con la proximidad que estas tecnologías nos permiten en el siglo XXI. Y de la que carecían nuestros antepasados. Muchísimas gracias por haber colaborado en la celebración, en la conmemoración del 8º centenario del nacimiento de Alfonso X el Sabio en Huelva. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Hasta pronto.